4 horas. Ese fue el ultimátum que Irán lanzó al mundo: atacar cada infraestructura energética del Golfo, una decisión que podría llevar el petróleo a $200 por barril y sacudir la economía global. Es el inicio de una crisis que podría cambiar el equilibrio de poder entre Estados Unidos, Irán y todo el Medio Oriente. Quédate hasta el final, porque lo que está ocurriendo ahora mismo podría redefinir el futuro de la energía y la política mundial. Y si quieres entender la verdad detrás de los grandes conflictos del mundo, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like, compartir el video y escribir tu opinión en los comentarios. Tu apoyo mantiene vivo este espacio de análisis. 4 horas. Irán le dio al mundo una advertencia clara de 4 horas. No se trató de una amenaza escondida en un cable diplomático, ni de un rumor filtrado en los círculos de inteligencia. Fue un anuncio militar público y directo. En 4 horas, cada instalación energética de la región podría convertirse en un objetivo. La implicación es enorme. Refinerías de petróleo, campos petrolíferos, plantas de gas natural, terminales de gas natural licuado, centros de almacenamiento, puertos de exportación y centrales eléctricas. En otras palabras, prácticamente toda la infraestructura energética que sostiene el funcionamiento del mundo moderno. Pero lo realmente importante no es solo la dimensión militar, también está el impacto económico inmediato. Los mercados financieros estaban a punto de abrir, y en ese momento, Donald Trump comprendió exactamente lo que significaría ese anuncio para el precio del petróleo. Si los inversores creían que una guerra energética estaba a punto de estallar en el Golfo, los precios se dispararían. Por eso apareció rápidamente ante los medios y declaró que Estados Unidos actuaría para garantizar la apertura del estrecho de Hormuz. Habló de una gran operación y de una respuesta contundente. Pero más que un informe militar, aquello fue una intervención política y económica. Un intento urgente de tranquilizar a los mercados antes de que comenzara la jornada de negociación. La señal era simple: Estados Unidos tiene el control. La realidad, sin embargo, es mucho más compleja, porque el ultimátum iraní no apareció de la nada. Fue la respuesta directa a ataques estadounidenses contra instalaciones petroleras iraníes, y según informes locales, esos ataques no solo causaron daños estructurales, también provocaron algo mucho más preocupante. El aire sobre esas instalaciones se volvió tóxico. Las autoridades sanitarias iraníes advirtieron que la atmósfera en las zonas afectadas contenía niveles peligrosos de partículas contaminantes. Se pidió a los residentes que tiraran cualquier alimento que no estuviera sellado, que cambiaran los filtros de agua y que evitaran respirar el aire exterior sin protección. Para una población civil, el mensaje es devastador. Su aire está contaminado, su agua comprometida y su comida potencialmente afectada. Esto no se parece al típico daño colateral de una operación militar de precisión. Se trata de un impacto ambiental que puede persistir durante meses y afectar a todo lo que vive en el área: personas, animales y cultivos. Ante esa situación, Irán respondió con un mensaje igualmente claro. Si su infraestructura energética puede ser destruida, entonces la infraestructura energética de toda la región también puede serlo. Y con esa advertencia vino otra declaración aún más contundente: el petróleo podría llegar a $200 por barril. Desde la perspectiva iraní, el cálculo es frío y estratégico. El petróleo dentro de Irán está fuertemente subsidiado. Su población no paga precios internacionales por el combustible. En otras palabras, la economía iraní puede soportar un petróleo global a $200 durante mucho más tiempo que muchas economías occidentales. La pregunta, por tanto, se dirige a Washington y a sus aliados. ¿Pueden ustedes soportarlo? Si analizamos las cifras, la respuesta es profundamente preocupante.
Con un petróleo a $200, el combustible de aviación se vuelve prohibitivamente caro para muchas aerolíneas comerciales. El transporte por carretera, que mueve prácticamente todos los bienes de consumo en una economía moderna, se encarece drásticamente y los precios finales en supermercados y tiendas se duplican o incluso se triplican. Europa, además, enfrenta una vulnerabilidad particular. Los costos de calefacción para millones de hogares aumentarían hasta niveles difíciles de sostener, pero quizá el impacto más crítico recaería sobre el sistema agrícola global. La producción de alimentos depende del combustible para maquinaria, transporte y fertilizantes petroquímicos. Si esos costos se disparan, el resultado inevitable es un aumento dramático en el precio de los alimentos. Para cientos de millones de personas, eso no significa incomodidad económica, significa inseguridad alimentaria. Y ahí es donde la advertencia iraní adquiere su verdadero peso. No se trata solo de una escalada militar, se trata de una amenaza sistémica para la economía global. Mientras tanto, en el plano diplomático, algunas señales comienzan a aparecer. Omán, tradicionalmente uno de los actores más prudentes y neutrales del Golfo, ha declarado públicamente que las acciones de Estados Unidos e Israel contra Irán constituyen una agresión grave. En términos diplomáticos, ese lenguaje es extraordinariamente fuerte. Cuando un país conocido por su moderación utiliza ese tipo de palabras en público, suele indicar que las conversaciones privadas entre gobiernos están siendo aún más tensas. Ese cambio también se reflejó en una reunión celebrada en Moscú. Embajadores de los estados del Golfo se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia para pedir que Moscú presionara a Irán y detuviera sus ataques. La respuesta fue contundente. Antes de pedir presión sobre Irán, preguntó Moscú, ¿quién ha condenado a Estados Unidos o a Israel por iniciar los ataques en territorio iraní? La sala, según varios informes, quedó en silencio, porque la respuesta es evidente: nadie lo ha hecho. Y así, apenas 9 días después del inicio de esta guerra, desencadenada por ataques estadounidenses e israelíes en suelo iraní, la maquinaria diplomática internacional parece moverse más rápido para criticar a la parte que responde que a la que inició el conflicto. Ese es el contexto en el que comenzó a correr el reloj de las 4 horas. Mientras el reloj de la advertencia de 4 horas seguía avanzando, comenzó a circular en Washington una propuesta que muchos analistas militares consideran extraordinariamente arriesgada. El plan, según diversas discusiones estratégicas, implicaría enviar unidades de operaciones especiales estadounidenses al interior de Irán con el objetivo de asegurar aproximadamente 400 kilogramos de uranio y destruir lo que queda de la infraestructura petrolera iraní. Pensemos un momento en lo que significaría una operación así. La fuerza mencionada en estos debates es Delta Force, una de las unidades de operaciones especiales más experimentadas de Estados Unidos. Sin embargo, históricamente, estas unidades operan con mayor eficacia en entornos donde los estados son débiles, donde los sistemas de defensa aérea son limitados y donde la capacidad militar del adversario es fragmentada. Irán no encaja en ese perfil. Se trata de un país con una población cercana a los 90 millones de personas, con una estructura militar organizada y con décadas de preparación específicamente orientada a escenarios de confrontación con fuerzas estadounidenses. Además, Irán ha demostrado recientemente capacidades que complican aún más cualquier escenario de intervención directa. En los últimos días se han reportado operaciones militares iraníes en múltiples frentes regionales, acompañadas por el uso de misiles avanzados y drones de largo alcance.
También se ha informado que sistemas de defensa regional respaldados por Estados Unidos han sufrido pérdidas significativas. En ese contexto, plantear una incursión terrestre de fuerzas especiales dentro del territorio iraní plantea preguntas estratégicas profundas. Muchos analistas consideran que este tipo de propuesta suele aparecer cuando las opciones militares convencionales empiezan a agotarse y las autoridades buscan una acción que proyecte determinación política, incluso si su viabilidad operativa es discutible. Mientras tanto, en el ámbito diplomático ocurrió un acontecimiento que recibió relativamente poca atención en los medios occidentales, pero que podría tener consecuencias estratégicas importantes. Rusia expresó públicamente su respaldo al encuadre que Irán está dando a este conflicto. Durante una reunión en Moscú con representantes de los estados del Golfo, el ministro de Relaciones Exteriores ruso transmitió un mensaje claro. La presión internacional se está dirigiendo hacia el actor equivocado. Según la posición rusa, el conflicto comenzó con ataques realizados por Estados Unidos e Israel dentro del territorio iraní. Desde esa perspectiva, exigir que Irán detenga sus operaciones sin abordar primero el origen de la escalada sería, en palabras de Moscú, una interpretación incompleta del conflicto. La importancia de esta postura va mucho más allá de la retórica diplomática. Rusia es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso significa que cualquier resolución internacional que busque imponer presión formal sobre Irán, ya sea mediante sanciones, exigencias de alto el fuego o autorizaciones militares, necesita la aprobación de Moscú. Y por ahora esa aprobación no parece probable. Esto crea un obstáculo considerable para los gobiernos del Golfo que esperan una vía diplomática rápida para reducir la tensión regional. Pero Rusia no es el único actor global que ha adoptado una posición analítica distinta sobre este conflicto. La postura de China también merece una atención cuidadosa. En los primeros días de la guerra en Gaza, Beijing fue criticado por no condenar directamente a Israel. En lugar de hacerlo, los portavoces chinos repitieron una idea que en ese momento muchos observadores consideraron demasiado simplificada. La raíz del conflicto, afirmaron, era el respaldo estratégico de Estados Unidos. Según ese análisis, sin el apoyo militar y político estadounidense, muchas de las operaciones regionales de Israel serían mucho más difíciles de sostener. Durante meses, esa posición fue interpretada como una forma de neutralidad diplomática, pero al observar la situación actual en el Golfo, algunos analistas empiezan a reevaluar esa lectura. Bases militares estadounidenses en la región han sido atacadas o puestas en alerta máxima. Sistemas de defensa aérea han sido utilizados intensamente. Un grupo de portaaviones estadounidense ha tenido que reposicionarse para evitar riesgos operativos mayores. En paralelo, el debate político dentro de Estados Unidos muestra niveles elevados de oposición pública a una guerra más amplia. Desde la perspectiva estratégica de Beijing, todo esto parece confirmar una idea central. La presencia directa de Estados Unidos en conflictos regionales puede transformar disputas locales en crisis internacionales de gran escala. En otras palabras, cuando Washington entra en la ecuación, la dinámica del conflicto cambia completamente. Sin esa presencia, argumenta China, los actores regionales, Irán, Israel, los estados del Golfo y otros grupos, operarían dentro de un marco de negociación más limitado y regional. Con ella, el conflicto adquiere dimensiones globales. Mientras los diplomáticos debaten estas cuestiones estratégicas, otro desarrollo merece atención inmediata: las consecuencias ambientales de los ataques contra infraestructura petrolera.
Cuando instalaciones energéticas de gran escala se incendian, el impacto no se limita a la destrucción física de la instalación. El proceso libera una mezcla compleja de compuestos petroquímicos hacia la atmósfera. Entre ellos se encuentran sustancias como benceno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno y partículas microscópicas de metales pesados. Muchos de estos compuestos son altamente tóxicos para el sistema respiratorio humano. Algunos están clasificados como cancerígenos cuando la exposición es prolongada. Además, estas partículas pueden depositarse en el suelo, contaminar fuentes de agua y afectar cultivos agrícolas en la zona circundante durante semanas o incluso meses. Ese es precisamente el escenario que ahora preocupa a las autoridades sanitarias en Irán. Los incendios provocados por los ataques han generado nubes de contaminación que obligaron a emitir advertencias públicas a la población. Se pidió a los residentes evitar el aire exterior, desechar alimentos expuestos y revisar los sistemas de filtración de agua. Este tipo de impacto ambiental suele quedar fuera de los informes militares inmediatos, pero sus consecuencias a largo plazo pueden ser profundas. Y ahora, según la advertencia iraní, el mismo tipo de escenario podría repetirse en otras partes del Golfo si la infraestructura energética regional se convierte en objetivo militar. Eso naturalmente elevaría la crisis a un nivel completamente diferente, porque en ese punto ya no estaríamos hablando solo de ataques militares. Estaríamos hablando de una emergencia ambiental regional con implicaciones humanas, económicas y sanitarias que podrían durar años. Tras los ataques iniciales, las autoridades sanitarias iraníes emitieron advertencias claras a la población. Se recomendó desechar alimentos que no estuvieran sellados, sustituir los filtros de agua y evitar la exposición directa al aire exterior. No se trataba de una medida preventiva menor, sino de una respuesta a un fenómeno ambiental muy serio: la contaminación generada por incendios masivos en infraestructura petrolera. Cuando instalaciones energéticas de gran escala arden durante horas o incluso días, liberan a la atmósfera una mezcla compleja de compuestos petroquímicos. Estas emisiones pueden contener benceno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno y partículas microscópicas de metales pesados. Para los especialistas en salud pública, estas sustancias representan un riesgo considerable para el sistema respiratorio humano y, en casos de exposición prolongada, pueden aumentar el riesgo de enfermedades graves. Pero el problema no se limita al aire. Las partículas contaminantes también pueden depositarse sobre el suelo, filtrarse en fuentes de agua y afectar cultivos agrícolas. En otras palabras, los efectos de un ataque contra infraestructura energética pueden extenderse mucho más allá del momento del impacto militar. Y es precisamente ese escenario el que Irán afirma estar dispuesto a replicar en toda la región del Golfo si la escalada continúa. Para los estados del Golfo, esta advertencia plantea un desafío extraordinariamente complejo. Muchas de sus grandes ciudades dependen casi por completo de plantas de desalinización para el suministro de agua potable, instalaciones que requieren enormes cantidades de energía para funcionar. Si la infraestructura energética regional se ve comprometida, el impacto no sería únicamente económico. Podría afectar servicios esenciales para millones de personas. Además, las áreas urbanas del Golfo se caracterizan por densas concentraciones de población. En un entorno así, la contaminación atmosférica generada por ataques a gran escala podría traducirse rápidamente en un aumento significativo de ingresos hospitalarios, problemas respiratorios y otros efectos sanitarios que se manifestarían meses o incluso años después del conflicto. Europa observa estos acontecimientos desde una posición particularmente delicada. Las reservas de gas de Reino Unido se encuentran bajo presión, mientras que la base industrial de Alemania ya enfrenta dificultades derivadas de los elevados costos energéticos. Durante los últimos años,
muchos países europeos redujeron su dependencia energética de Rusia y buscaron alternativas en el gas natural licuado procedente del Golfo. Sin embargo, el mismo conflicto que ahora amenaza las rutas energéticas del Golfo pone en riesgo esa estrategia. En otras palabras, Europa podría encontrarse con una doble vulnerabilidad: menor acceso al suministro ruso y una creciente inestabilidad en el mercado energético del Golfo. En este contexto, surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurriría si el petróleo alcanzara los $200 por barril? No se trata de una cifra hipotética elegida al azar. Según analistas del mercado energético, un colapso simultáneo del suministro regional podría provocar movimientos de precios extremadamente rápidos. Los países productores del Golfo enfrentan además limitaciones físicas en su capacidad de almacenamiento. Irak dispone de apenas unos días de capacidad adicional para almacenar su producción. Kuwait cuenta con unas 2 semanas, mientras que Qatar y Emiratos Árabes Unidos se sitúan en un margen aproximado de entre 15 y 20 días. Incluso Arabia Saudita, con mayor capacidad de almacenamiento, podría enfrentar limitaciones en cuestión de semanas si la situación se prolonga. Cuando los tanques de almacenamiento se llenan y las exportaciones se interrumpen, los productores se ven obligados a reducir la producción. Y cuando la producción disminuye mientras la demanda global permanece relativamente estable, los precios tienden a subir con rapidez. Desde la perspectiva iraní, la advertencia sobre un petróleo a $200 no es simplemente una amenaza militar. Es una descripción de lo que podría ocurrir si la dinámica actual continúa. Irán sostiene que su economía doméstica está relativamente protegida frente a este escenario, porque el combustible se vende internamente a precios subsidiados. Los consumidores iraníes no pagan el precio internacional del petróleo, pero para economías dependientes del mercado global, incluyendo a Estados Unidos y gran parte de Europa, el impacto político y social podría ser mucho más significativo. Los precios del combustible afectarían inmediatamente al transporte, al costo de los alimentos y al funcionamiento de sectores industriales clave. En democracias donde la presión económica se traduce rápidamente en presión política, ese tipo de impacto puede generar tensiones internas considerables. Este conflicto también ha puesto sobre la mesa una cuestión estratégica más amplia. Durante décadas, la política exterior estadounidense en Medio Oriente se ha apoyado en una premisa fundamental: la superioridad tecnológica del ejército estadounidense permitiría gestionar cualquier confrontación regional con un nivel de riesgo controlado. Sin embargo, el escenario actual sugiere que esa premisa está siendo puesta a prueba frente a un adversario con una estructura estatal sólida, capacidades militares avanzadas y una estrategia de largo plazo diseñada precisamente para resistir presiones externas. Eso no significa que Estados Unidos haya perdido todos los enfrentamientos militares. Los ataques contra objetivos iraníes han causado daños reales, pero desde un punto de vista estratégico, los objetivos iniciales, presionar a Irán hasta la capitulación, provocar una crisis interna o debilitar su estructura de mando, no parecen haberse materializado. En lugar de eso, Irán ha mantenido su estructura operativa, ha continuado con sus acciones militares y ha escalado su capacidad ofensiva desde el uso de drones hacia sistemas de misiles más avanzados. El resultado es una situación donde los costos del conflicto empiezan a extenderse mucho más allá del campo de batalla. Trabajadores migrantes en ciudades como Dubái han visto interrumpidos sus empleos. Familias europeas enfrentan facturas energéticas cada vez más elevadas. Civiles iraníes lidian con contaminación ambiental derivada de los ataques, y en Israel crece la preocupación por la eficacia de los sistemas de alerta temprana ante ataques con misiles.
En paralelo, la dimensión geopolítica sigue evolucionando. Hace apenas 2 años, tras la invasión de Ucrania, Rusia enfrentó un amplio aislamiento internacional impulsado por gobiernos occidentales. Hoy, sin embargo, la situación muestra un panorama más complejo. Europa necesita estabilidad energética. Los estados del Golfo buscan canales diplomáticos que reduzcan la tensión, y en ese contexto Moscú se encuentra nuevamente en una posición de influencia. La advertencia iraní de 4 horas, emitida al inicio de esta escalada, se ha convertido en un símbolo del momento estratégico actual. En apenas 9 días de conflicto, el sistema de seguridad regional, respaldado por Estados Unidos, ha sufrido presiones significativas. Los mercados energéticos globales muestran signos de inestabilidad. La diplomacia internacional enfrenta bloqueos y divisiones, y mientras tanto, Irán insiste en que la fase más amplia de su respuesta todavía no ha comenzado. Las 4 horas pasaron, los mercados abrieron, los precios del petróleo comenzaron a reaccionar, pero el mundo que existía antes de esta crisis, uno en el que la estabilidad energética del Golfo se daba prácticamente por sentada, puede que ya no exista en los mismos términos. Lo que ocurra a continuación dependerá de decisiones políticas que, desde el primer día de esta crisis, han estado disponibles, pero que ahora se vuelven cada vez más difíciles de tomar. Cada hora que pasa y cada dólar que se suma al precio del petróleo hace que esas decisiones sean más urgentes.